un vídeo de fantasía épica, que es una de las secciones que más me gusta del canal. Ya hemos tenido una gran serie como es Juego de Tronos, ahora se viene otra gran serie, Witcher, en breves. Y bueno, para el año que viene la de El Señor de los Anillos, y esperemos que no sea la última, que se anime mucho más a sacar este tipo de franquicias, porque hay franquicias muy buenas para hacer este tipo de series, o sea, desde Warcraft, todo lo de Dungeons and Dragons. Lo que pasa es que han intentado hacer en formato película y yo creo que es muy difícil, o sea, esto tiene que hacerlo en formato serie y bastante largo. Bueno, hoy de Juego de Tronos voy a poner mis personajes favoritos. Algunos son menos conocidos, otros son más los típicos, pero bueno, yo voy a decir más o menos un poco las razones, eh, un poco por qué me gustan y bueno, voy a empezar, por ejemplo, a mí, como voy a poner personaje favorito, no quiere decir que ese personaje me guste, o sea, que yo esté de acuerdo con ese personaje. Simplemente yo voy a poner, o sea, ejemplo, hablando de la serie, el personaje que me ha transmitido más. Puede ser un personaje súper malo, súper malvado, o puede ser un personaje bueno, o un personaje simplemente que digas, este personaje es, no sé, tiene un trasfondo, está súper bien conseguido tanto en la parte de actor como en el contenido, o sea, todo lo que es el personaje, las acciones que hace. Juego de Tronos ya sabemos que, bueno, no voy a decir, pues muchos están muertos, pero bueno, son Juego de Tronos tampoco es nada nuevo eso. Y bueno, sobre todo, a ver, lo que quiero decir es que yo voy a buscar que tanto el actor como el personaje me hayan transmitido más, porque hay personajes que son muy buenos y tal, pero a mí no me transmiten la verdad tanto, porque igual son más planos o más previsibles o tienen más tópicos, no, y no me gustan tanto. Así que bueno, voy a empezar precisamente con un personaje, Joffrey Lannister, que es un personaje que a mí, por ejemplo, es un personaje horrible, asqueroso, es el típico niño mimado y encima es un homicida y un psicópata, sí. Pero si nos remontamos, por ejemplo, a la Edad Media, el típico hijo de, ya no te digo hijo de reyes, ya no te digo hijo de reyes, pero el típico hijo de nobles, por ejemplo, el típico niño pues con poder, lo primero que yo me imagino no es el típico buenazo, el típico... Lo primero que te puedes imaginar es este tipo, o sea, este chaval típico que se va al trono, que es un... Pues eso, es como el típico, pues ahora que dices, un niño mimado, tal, pero encima con el poder que tenía, por ejemplo, siendo un rey, o sea, que puedes hacer prácticamente lo que quieras, es que es normal que tuviera esta soberbia, esa prepotencia. Luego, por ejemplo, siguiendo con chavales, Liana Mormont, que bueno, pues si muchos no sabéis, es la niña que sale, la jefa de la casa Mormont del norte, la que pide ayuda a Jon Nieve. A mí es un personaje que me gusta mucho porque, fíjate, o sea, con todos los personajes que hay en el norte, te quiero decir, grandes casas y tíos ahí curtidos y tal, o sea, el único, digamos, o de los pocos que ayuda realmente, por ejemplo, a Jon Nieve contra los Bolton, que en ese momento, bueno, todos les juran lealtad o simplemente no quieren estar en contra de ellos, porque como, bueno, son los que en ese momento dominan y apoyan a los Lannister y al trono de hierro, la única, a pesar de ser una niña y que, bueno, como se ve sus consejeros, la aconsejan prudencia y tal, es la única que se dice, no, yo tengo que ayudarle, yo, está por encima, digamos, mi voto de lealtad a los Stark. Y luego es el que ayuda, digamos, a Jon Nieve y tal, a que... O sea, es la única que ve que realmente, pues eso es una persona realmente íntegra y honorable. Y por eso la verdad me gusta bastante. Luego, por ejemplo, Brynden Tully. ¿Quién es este? El pez negro. Es el tío de...
de Kathleen, la esposa de Eddard. No sale demasiado, y menos en la serie, pero para mí es un personaje brutal. Yo diría que es mi personaje favorito de Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque es el típico personaje, porque cuando salen los otros personajes dices, joder, incluso muchos que voy a decir, como Ned y tal, dices, o algunos personajes son muy honorables y la cagan de lo honorables que son, otros son demasiado cabrones, o sea, excesivamente cabrones y dices, pero joder, ¿dónde vas? Te has pasado. Este es un personaje para mí muy equilibrado porque no es el típico que no le va a hacer, o sea, no le puedes, lo primero, no le puedes vacilar, no le puedes porque tiene muchísima experiencia, es un guerrero súper experto en combate. De hecho, yo creo que es el mayor estratega, por lo menos de la casa esta. Muchísimo mejor, es el típico que dices, este es de rey. Hombre, igual hubiera pasado un poco de lo que es en plan de los vasallos y eso, porque él era más de pelear y tal. Pero dices, hostia, es que este tío controla, o sea, para ponerle a tu ejército, por ponerte un ejemplo, si le pones a tu ejército, como vemos en la serie cuando está el asedio, es por culpa de que del sobrino, de que quiere rendir la ciudad y tal, y él no quiere, no quiere, no quiere, aunque el sobrino sea el señor, eso demuestra la personalidad que tiene y luego, por ejemplo, nunca entra en las trampas de los demás, por ejemplo, la trampa de Jamie, que le intenta ahí un poco engatusar y tal, es un tío para mí increíble. Luego, Oberyn Martell me gustó, sobre todo porque era un tío, le perdí un poco la sed de venganza, pero yo creo que era un tío así, que se tomaba las cosas, o sea, parte de la muerte de su hermana, Elia. Lo demás yo creo que no se preocupaba, digamos, por los problemas tipo, pues eso, el trono de hierro, no sé qué, o las casas, tal, él era un vividor, por no decir vividor follador, le daba igual, pues eso, lo único que quería era disfrutar y luego cuando le vimos en la pelea encima le vimos que era un guerrero brutal, o sea, yo diría, o sea, a mí me recuerdan, por ejemplo, a Aquiles, el de Brad Pitt en Troya, o a los bailarines elfos, o sea, un guerrero que tú dices, o sea, en un uno contra uno, o sea, si él, por ejemplo, no llega, ya te digo, a pues, pasarse de venganza, a despistarse un poco, tal, o sea, yo creo que es imposible, o sea, casi imposible de ganar, o sea, yo creo que era el mejor, aunque muchos decían, no, Jamie es de los mejores, o yo creo que ese tío, siempre dicen lo típico, no es el mejor igual porque es el más conocido ya, pero por ejemplo este que, por ejemplo, igual no peleaba tanto en batallas ni nada así, pero es que era buenísimo. Luego, Stannis Baratheon, ¿por qué Stannis Baratheon? Porque quitando la cosa de la fesa que tenía en el dios rojo este, que yo creo que era un gran lastre, pero era el único malo que tenía, porque es que en el resto era el personaje para mí perfecto, o sea, para el trono de hierro perfecto, porque era un tío honorable, o sea, un gran estratega. O sea, ya lo dijo, que él por ejemplo, cuando Eddard Stark le mandó a él los cuervos y él, incluso después de que él muriera, se lo agradeció. Dijo que era el único en la capital que tenía honor, o sea, y luego era un gran estratega y encima no era excepto las cosas que hacía con el dios rojo, que sí era un poco de en plan psicópata, pero bueno, vemos que va al norte, que ayuda, pues eso, es el primero que ayuda con los bárbaros, luego ayuda pues con los, con los Bolton. O sea, es digamos un tío para mí muy recio, o sea, el típico que si hubiera estado en el trono hubiera gobernado bien, incluso muchísimo mejor que el Robert, que es su hermano, y por supuesto que Renly, muchísimo, muchísimo mejor. Y luego, bueno, ya entramos en los más normales, los he dejado para el final, mis tres favoritos, digamos, de los principales, por decirlo así, porque estos, bueno, salen tal, pero no son tan principales, son el Tyrion Lannister, sobre todo al principio, al final de la serie ya no me gusta tanto, pero al principio eso de que o algo así no tenga filtro, o sea, soltaba todo en plan sarcástico y tal, nunca te lo soltaba de directas, pero te lo soltaba y pasaba también de todo, o sea, era un putero, un borracho, o sea, le daba igual todo.
pero a la vez, o sea, ya te digo, te sabía controlar, te sabía llevar para un lado y para otro. Y al final de la serie, cuando fue con Daenerys, perdió mucho, porque ya era en plan consejero y se rayaba demasiado y eso, no me gustaba tanto. Lo Arya Stark, que para mí es un personaje, me gusta porque es el personaje que más crece, o sea, desde ser una niña, por algo así un poco creída, no como la hermana, que la hermana era más en plan creída señorita, este era en plan, pues que decía, pues eso, lo de, "Ah, quiero luchar, quiero ser un guerrero", sin realmente saber realmente lo que era eso, o sea, lo que era realmente luchar y tal, y luego pues eso, que se queda sola y tiene que sobrevivir, incluso pues eso, se hace prisionera, tiene que emigrar, o sea, es el personaje para mí que tiene más evolución, hasta que al final se convierte, fíjate, en una asesina y aún así, o sea, aunque se convierte, le estrenan para ser una asesina, nunca pierde, digamos, el afecto por su familia, o sea, y a pesar de que se lleva muy mal con su hermana y tal, la apoya, o sea, la apoya hasta el final. Luego mi personaje favorito, bueno, es que a mí el actor este Sean Ben me encanta, de hecho es de mis favoritos también, El Señor de los Anillos, de Boromir es Ned Stark, porque es un personaje que me parece, tú ves toda la serie y hay personajes, bueno, por algo decir, más carismáticos porque, bueno, llevan toda la serie y tal, el de Daenerys pues ha ido evolucionando, al principio no era tan importante, Jon Nieve también, han llegado a ser muy importantes, pero Ned Stark, con solo estar una temporada, tú le dices a cualquiera Ned Stark, yo creo que dice, sí, fue brutal, o sea, es una pena que solo estuviera una temporada, pero da igual, o sea, estos son personajes que merece la pena haber tenido a ese actor en esa serie. Y la verdad es que, aunque la serie, bueno, para mí la primera temporada y la segunda son un poco flojas, para mí las mejores son tercera, cuarta y quinta, luego decae, o sea, digamos, tiene una subida y luego decae, pero para mí el Netestar es un personaje brutal, porque es el típico personaje, no le pondría mi favorito, por eso pongo a Brinden, porque creo que tiene el fallo, todos tienen fallos y tal, pero es que ese tiene el gran fallo que es la honorabilidad, le pierde. O sea, en eso, Brinde, por ejemplo, eso lo tiene, digamos, paso. O sea, ese es muy difícil, y de hecho en la serie se ve que siempre sale de todas, porque es un tío que aparte de ser un estratega veterano, guerrero, fíjate, no es el señor de la casa, pero bueno, como si lo fuera, o sea, es uno de los miembros de una de las casas más grandes, y para mí el Netestar le pierde eso, pero es un personaje, por ejemplo, que ama a su familia, como vemos se sacrificó por su hermana, incluso pensar que todo el mundo que había tenido un hijo bastardo, tal, le daba igual. Luego, por ejemplo, en cuanto Robert le llamó a las armas, o sea, era un personaje súper honorable, no le gustaba cuando, por ejemplo, mataron a los hijos del príncipe Rhaegar y Elia, los violaron los Lannister y eso, la montaña. Él cuando llegó, o sea, si él hubiera llegado, por poner un ejemplo, un poco antes no hubiera pasado eso, o sea, él no hubiera aceptado que hubiera habido ni sangrías, ni ese tipo de muertes ahí, de infantiles, ni de inocentes, ni nada, o sea, por él no hubiera pasado, estoy segurísimo. Pero le perdía que era demasiado honorable, iba demasiado de cara y no tenía sus subterfugios pues para estar en la corte, lo que le perdía a ese personaje era ir a la corte. Así que bueno, estos son mis personajes favoritos. Algunos son más o menos los típicos, pero bueno, otros pues son más raros. Pero a mí ya te digo, lo que me gusta es en la serie pues ver personajes que me impacten, sean buenos, ya te digo, sean malos, mueran o no mueran, eso me da igual. Pero sobre todo que tengan un trasfondo que diga, joder, no es el típico personaje, todo el mundo pues eso le gusta. Dice, me gusta Daenerys y Jon Nieve. Bueno, yo no digo que no me gusten, pero tampoco son de mis personajes favoritos. Es que Jon Nieve es el típico personaje, es un poco como el Ned Stark, pero en plan que dices, es que se salva de las cosas en lo absurdo, o sea, hace a veces cosas absurdas, que no lo haría una persona normal en esa época, no lo haría. Es como el Ned Stark, pero súper exagerado. El Ned Stark aún así, pues sabía un poco lo que había que hacer en cada momento, que a veces pues se pasaba de honorable, pero bueno, y luego por ejemplo
Daenerys también, o sea, tiene una evolución un poco buena, aunque extraña en esos tiempos, o sea, de o sea, liderando esclavos, no sé qué, y luego pues al final la cagan con ella, para mí. Y bueno, estos son mis personajes favoritos, habrá muchos más vídeos. Y bueno, pues espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.